Bueno, damos nuevamente inicio a nuestra audiencia en causa D21, acumulada con causa D22-2016 de este tribunal. Corresponde a continuación escuchar los alegatos de cierre, de clausura, respecto de las partes litigantes. Como se les indicó al finalizar la audiencia anterior, tienen hasta un máximo de 30 minutos por cada una de las partes, un tiempo máximo, no es el tiempo que tengan que realizar los alegatos, por lo tanto, eventualmente pueden acortar sus alegatos a un menor tiempo. Les solicita el tribunal que, atendido lo extendido de la audiencia, que por favor puedan centrarse en los aspectos que consideran más importantes y no se limiten a reproducir los textos de sus respectivas demandas o los escritos que ya contienen el proceso, porque nosotros ya tenemos conocimiento de los mismos. Puede comenzar su alegato el abogado de la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venida de su ilustre señoría, ministros, ministras, vengo a informar mi alegato de clausura, expresando al efecto los siguientes argumentos de hecho y de derecho en base a los cuales debe darse lugar a la acción deducida en estos autos. Como tal lo ha dispuesto el señor presidente, trataré de ser lo más breve posible, viendo solamente los antecedentes que considero más relevantes que se han ventilado en esta audiencia. En cuanto a la efectividad de los hechos que se han fijado como puntos de prueba, ¿cierto? Y de que esta parte considera que son efectivos, todos y cada uno de ellos, ¿cierto? Los 5 puntos ya señalados como auto de prueba, en donde mis representados sí han tenido legitimidad activa para incoar la presente acción ante este ilustre tribunal, que se han visto afectados por la actividad realizada por la planta de celulosa Horcones, de propiedad de Celco, de celulosa de Celco, ¿cierto? Que la declaración tanto de los testigos de mis representados de esta parte como de la contraria han señalado que sí se han vertido contaminantes alrededor de los riles, ¿cierto? Se han señalado en específico situaciones de casos de la trementina y la dioxina, ¿cierto? Que el mismo testigo experto, el señor Pablo, ha señalado que desde esta planta de sus orígenes, que son de los años 70 en adelante, en un principio, por producto de los procesos propios de la producción de la celulosa, ocupaban esta dioxina, la cual, a través de la literatura y los documentos, ¿cierto? Y estudios que se han aportado por ambas partes, sí tiene efectos de carácter contaminante y de carácter perjudicial en la biomasa. Eso da cuenta igual de una negligencia por parte de la demandada de autos. Y si en esta parte, a través de los medios probatorios, has logrado acreditar que todos estos compuestos químicos, ¿cierto?, que han llegado al Golfo de Arauco, ¿cierto?, tienen estas características, no ha sido desvirtuado por la contraparte, y también lo ha señalado incluso el biólogo que estos productos químicos sí tienen un carácter de contaminación. Nuestra Constitución, ¿cierto?, también tratados ratificados por Chile, en una base también la Ley General de Base, ¿cierto?, del Medio Ambiente, señalan que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que también está acreditado que la planta celulosa Horcones sí ha provocado contaminación sostenida en el tiempo, que si bien los expertos de la contraparte han señalado que se han tratado de adecuar y han mejorado los procesos productivos para mitigar, ¿cierto?, todo tipo de contaminación, se debe señalar, y no es menor, que la contaminación en sí se ha provocado y sí ha tenido los perjuicios que se han señalado,
Solamente a modo de conclusión, esta parte ha acreditado a través de todos los medios probatorios presentados en esta audiencia que la planta Celulosa Horcones ha contaminado el Golfo de Arauco. Quizás no se ha podido señalar por esta parte la cantidad específica, pero sí ha existido una contaminación y sí se han vulnerado las normas y garantías constitucionales. Solo eso por esta parte, ilustre Corte, ilustre ministro. Con lo cual debe acogerse la presentación. Perfecto. Se da por concluido el alegato de la parte demandante. Damos la palabra a la parte demandada, su señor abogado, para que efectos que realice sus alegatos de clausura. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, alego por mi representada Celulosa Arauco y Constitución y solicito, por supuesto, en base a todos los antecedentes expuestos en la contestación en las demás presentaciones y la prueba rendida en el día de hoy, el rechazo total, completo y con costas de la demanda presentada. La breve alegación de mi contradictor me lleva a una conclusión o me lleva a una reflexión. Parece que en el día de hoy hemos estado en audiencias distintas, porque la prueba que aquí se ha rendido claramente dice exactamente lo contrario de lo que ha señalado en forma tan breve mi contradicción. El presente procedimiento claramente, no quiero extenderme esto, claramente está delimitado, como todo procedimiento, por las partes, ¿no es cierto?, por el objeto pedido y por la causa de pedir. En cuanto a las partes, ocurre que algunos de los testigos presentados por la parte contraria, por la parte demandante, confunden a lo que es el Arauco Constitución o la planta Horcones con la actividad forestal. Nada que tenga que ver con la actividad forestal tiene relación con la demanda de autos ni con el auto de prueba. Por lo tanto, tenemos que descartar de plano, entre otras cosas, la no documentación presentada al respecto por la parte contraria y la declaración de dos de los testigos que se refirieron a la actividad forestal como si tuviera alguna relación con lo que se imputa en la demanda, que es la operación de la planta Horcones, que causaría un eventual daño a la biosfera del borde costero del Golfo de Arauco. Dejo, por lo tanto, fuera de esto porque no corresponde, ¿no es cierto?, las alegaciones y la prueba rendida o la no prueba rendida a este respecto. Lo propio que acabo de decir, y ya refiriéndome a la demanda, a las antecedentes que se remiten a ciertos ensayos o pruebas respecto al río Biobío, como ha sido aquí explicado en forma lata el río Biobío. Mi representada de partida, la planta Horcones no descarga sus riles al río Biobío, y la incidencia que puede tener el río Biobío, negativa y positiva, en el Golfo de Arauco está dada por los componentes del río Biobío que se descargan en el mar, pero respecto a los cuales, a su vez, la planta Horcones de mi representada no tiene ninguna incidencia porque la planta Horcones no está situada ni descarga en el río Biobío. Lo mismo con el supuesto daño patrimonial a las personas que trató el primer testigo de la parte contraria de señalar y que consta en un informe, pero el supuesto daño patrimonial a las personas, aparte de que no lo explicó, no lo explicitó, derivaría de la actividad forestal, no es materia de estos autos. Este ilustre tribunal ya se declaró incompetente para conocer la materia porque, de acuerdo a la ley, corresponde conocer de ello a la justicia ordinaria. En cuanto a las pruebas de esta parte, creo que han sido categóricas. Se ha acreditado sobradamente con la documentación que sí está acompañada en el proceso, que se acompañó oportunamente, y con la declaración de los tres testigos expertos, uno además en carácter de testigo simple, que no hay un daño ambiental en el Golfo de Arauco. Que pueden haber cambios ambientales, pero estos cambios ambientales se producen básicamente en función de lo que se explicó acá, lo explicó muy bien el doctor Quiñones, que fundamentalmente tienen su origen en cambios climáticos o situaciones de orden natural, en cuanto a tal. Pero esos son cambios ambientales, no es daño ambiental. Y en cuanto que influye, a su vez, en lo que es la masa de captura de las pesquerías,
Pero además la pesquería ha disminuido por razones distintas, como lo explicó muy bien el doctor Quiñones, además de causas naturales que cambian de tanto en periodos anuales o décadas, etcétera. Resulta que ha quedado acreditado con la declaración del testigo experto, señor doctor Quiñones, que se remite a su vez a la información oficial, básicamente de la Subsecretaría de Pesca, ¿no es cierto?, y otros organismos públicos, que en Chile hay un problema muy grave, no solamente del Golfo de Arauco, sino que de toda la zona costera en que se produce la pesca y que perjudica evidentemente a los pesqueros artesanales, consistente en la pesca ilegal, por una parte, y en la extracción ilimitada del recurso, de modo tal que si hubieran causas que no son naturales y que inciden en la baja, en los recursos, está dada por estos dos elementos que sí son propiamente de la actividad humana, pero los que no tienen nada que ver con mi representada, que no realiza capturas, no realiza actividad de pesca de ninguna especie. O sea, respecto del supuesto daño ambiental alegado, recordando el artículo 1698 del Código Civil respecto a la carga de la prueba, es claro que mi representada ha logrado acreditar definitivamente que aquí no se ha producido ninguno de los elementos que configurarían un daño indemnizable, un daño ambiental que pudiera ser reparado en ningún caso. Así, en la documentación que acompañó esta parte Fojas 446, se acredita que la planta Horcones cuenta con todas las autorizaciones ambientales exigibles, que cuenta con todas las autorizaciones de funcionamiento, que cuenta con todos los programas de monitoreo de descargas de efluente tratado y de programas de monitoreo de cuerpos de agua. La documentación acompañada a Fojas 2093, a su vez, demuestra, ¿no es cierto?, relativa al monitoreo del cuerpo de agua, a la fiscalización de las normas de emisión de riles, al control de calidad de aire y al monitoreo de emisiones TRS, demuestra que el estado del Golfo de Arauco es equivalente a una zona sin intervención antrópica al día de hoy. Equivalente, como se dijo varias veces acá, a la zona de la desembocadura del río Itata, y que si pueden haber cambios, son cambios o diferencias, estos no son más que cambios ambientales entre uno y otro y en general respecto del litoral de Chile, pero en ningún caso corresponden a un daño ambiental. Se acreditó también con estos antecedentes, con estos documentos acompañados, que la planta Horcones jamás ha superado los límites que establece la norma de emisión de riles, el Decreto Supremo número 90. Se acreditó también que no se han infringido las normas de calidad del aire. Se acreditó igualmente que ha cumplido con los límites de las normas de emisión de gases TRS. Todo ello corroborado además por el testigo experto Pablo Arañago, quien estuvo más de 1 hora y media declarando en estos estrados sobre la materia. Por su parte, con la declaración del testigo experto señor Chandía, se acreditó en síntesis que el estado ambiental del Golfo de Arauco, determinado desde el año 2011 en adelante, equivale o corresponde a un nivel de normalidad con las variaciones habituales de estos ecosistemas. No hay ninguna situación que altere esta situación de normalidad dentro de las variabilidades del sistema. Esto comparándolo con el programa de monitoreo de la planta Nueva Aldea, que data desde el año 2006, en monitoreos que se hicieron entre los años 2006 y 2010, para un sector donde no había actividad antrópica, por lo menos de efluentes de planta de celulosa, o sea, un estado de normalidad, como muy bien se interesó y lo preguntó la señora ministra aquí presente. Lo propio, con posterioridad, se acreditó por este testigo experto que la misma situación de normalidad dentro de la variabilidad natural, ¿no es cierto?, se comprobó a través de los monitoreos
¿no es cierto?, realizados entre los años 2015 y 2017 en el Golfo de Arauco, que da resultados muy similares a los del sector de la desembocadura del río Itata. Con la declaración del perito señor Pablo, o el testigo señor Pablo Barañao, se acreditó además que el total de los informes de fiscalización asociados a las normas de emisión de la planta Orcones, ninguno involucra sanción, según se revisó caso a caso un documento que sí está acompañado, y que no existen no conformidades, como se le denomina, entre la información proporcionada a la autoridad por la planta Orcones respecto de ninguno de los parámetros que son medibles de emisiones de esta planta de mi representada. Por otra parte, con la declaración del testigo experto doctor Quiñones, en base a información además pública, como son entre otras toda la información emanada de la Subsecretaría de Pesca, la información contenida en las 140 actas revisadas de los comités científicos, técnicos, pesqueros y de la Subsecretaría de Pesca, se puede comprobar que la crisis de la pesca artesanal en realidad obedece a motivos que no tienen nada que ver con alguna situación de medioambiental de daño, sino que tiene que ver con lo ya dicho, con cuestiones relacionadas con la sobreexplotación del recurso, con cuestiones relacionadas con la pesca ilegal y con cuestiones relacionadas con los cambios que han habido, cambios anuales, cambios que se producen cada 10 años o cambios cada tantos años en el ambiente, como son la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, la corriente de la Niña, etcétera, etcétera. No me voy a referir, por supuesto, al tema de la salud de los habitantes de Coronel Lota, que sí estaba en la demanda porque esto está no fue probado, pero en todo caso esta parte acompañó varios informes de la doctora Matus, que además solicitamos traer a la vista de la causa D7 de Endesa, donde se acredita que en realidad la situación de salud de los habitantes de Coronel Lota no es distinta a las de otras localidades de esta zona y de otras, pero que además en ningún caso tendrían alguna incidencia en ella los riles de la planta Orcones. En definitiva, esta parte ha acreditado con prueba dura, con prueba científica, con documentos, con declaraciones de peritos real, de testigos realmente expertos, que la planta Orcones cuenta con todas las autorizaciones que establece la ley y toda la normativa medioambiental, que la planta Orcones cumple con todas las normas de emisiones, que el estado de la biosfera del Golfo de Arauco es normal con la variabilidad propia de su ecosistema, que cuenta con la planta que cuenta con los más altos parámetros para la regulación de las emisiones, tanto a aire como al mar en este caso, y que por lo mismo ningún daño ambiental al Golfo de Arauco o a la biosfera del Golfo de Arauco puede atribuirse a mi representada. Eso en lo relativo a lo que probó esta parte. Pero ¿qué probó la otra parte? Nada, absolutamente nada. De hecho, quedó fuera de este proceso prácticamente todos los documentos que presentó la contraria, que en realidad si uno los lee materialmente pueden estar en el proceso, pero si uno los lee no son capaces de acreditar nada, porque dos de los documentos principales se refieren a la actividad forestal y otros no tocan el tema, se refieren al río Biobío, a unas situaciones en Uruguay y otras situaciones en Polonia o no sé dónde, que no tienen nada que ver con el caso concreto de que estamos hablando, que es el supuesto daño ambiental provocado por la planta Orcones a el Golfo de Arauco. No quiero extender esta presentación, solo decir que de los testigos, documento no se rindió prueba por la parte contraria, de los testigos expertos, uno declaró aquí solamente respecto del tema de la actividad forestal, no de la planta Orcones, no tenía idea de la planta Orcones, y planta Orcones que como sabemos no tiene actividad forestal, es productora de pulpa de celulosa. Otro testigo experto declaró sobre el tema de los vientos y cómo incidirán en los cambios en el Golfo, pero este tema de los vientos en realidad no lo asoció
a ninguna descarga de la planta Orcones, y al contrario, que sí se refirió a los vientos y los asoció en general a la situación del Golfo de Arauco como un ecosistema, fue el doctor Quiñones, que desmintió cualquier cosa que pudo haber dicho este segundo testigo experto de la parte contraria. En cuanto a los testigos simples de la parte contraria, en realidad divagaron sobre una serie de materias en las que no son expertos. Por lo tanto, ¿qué vamos a considerar de eso, de esa declaración de estos testigos simples? No hay nada que considerar, salvo uno que es bien relevante para estos efectos. El último de los testigos simples declaró que se habría producido un gran problema y que el daño del Golfo de Arauco estaría asociado a la planta de Orcones ya desde el año 1997, porque hubo una gran disminución de la captura. El doctor Quiñones hizo, sin saber de la otra declaración, hizo presente el tema del jurel, la extinción prácticamente del jurel que se provocó precisamente entre los años 1997 y 1998, producto de un cambio salvaje que hubo en el ecosistema. Y no tiene nada que ver con la planta Orcones, absolutamente nada que ver con la planta Orcones. Pero esta declaración, más otras cosas que se dijeron, porque estos testigos simples especialmente hablaron de que todo este problema del Golfo de Arauco data de hace mucho tiempo, solo permite comprobar lo que dijimos o la excepción que pusimos a la demanda de que si es que hubiera algún daño ambiental, si es que lo hubiere, cualquier acción estaría prescrita. Si estamos hablando de hechos que, de acuerdo a los propios testigos de la parte contraria, ocurrieron hace 20 años atrás o más. Por lo tanto, ilustre tribunal, la contraria no ha aprobado una sola palabra de las imputaciones que ha hecho a mi representada, estando obligada a ello. Así, y en definitiva, en lo que toca a mi parte, ya señalé lo que se encuentra acreditado, y en ningún caso, todo lo contrario. Lo que está acreditado aquí es que mi representada no contamina, no produce daño ambiental, no produce ningún efecto nocivo o negativo en el medio ambiente de que estamos hablando, que es la biosfera del Golfo de Arauco. Pero la contraria, la parte demandante, en cambio no ha acreditado lo que tenía que acreditar. ¿Por qué tenía que acreditar y no ha acreditado? La existencia de un daño a la biosfera del Golfo de Arauco. No hay ninguna prueba al respecto. En segundo lugar, ¿qué componentes? Porque no podemos hablar tampoco en daño general. Se lo dice la ley, ¿qué componentes del medio ambiente han sido dañados? Ese daño no determinado ni probado, tampoco se ha acreditado que obedezca, si es que fuera daño, a la actividad de la planta Orcones. Aquí no se habló ni una sola vez de cuál sería la significancia del daño, de qué estamos hablando. Si daño sin significancia en materia ambiental no es reparable, ni una palabra de la significancia del supuesto daño se escuchó en estos estrados de acuerdo a la escasa prueba rendida por la parte contraria. No se acreditó un punto de prueba también clave para determinar la existencia de perjuicio. ¿Cuál es el actuar negligente o doloso de mi representada? Al contrario, largamente, 1 hora y media, explicó el testigo experto don Pablo Barañao de esta parte, cómo la planta Orcones ha operado en forma tan diligente como que supera incluso los estándares y la normativa o los parámetros fijados por la normativa nacional para muchos de las emisiones o varias o las más importantes de las emisiones que provoca o produce esta planta. Y por último, obviamente que el último de los requisitos de la reparación del daño, que es la relación causal entre el daño, ¿no es cierto?, entre el hecho culpable y el daño, por supuesto, no pudo ser probada. Si aquí no hay ni hecho culpable y tampoco hay daño. Todo lo que explicó muy bien el doctor Quiñones
radica en que efectivamente pueden haber cambios ambientales en el Golfo de Arauco, pero cambios ambientales son esos, son cambios ambientales que se dan cada cierto tiempo, y la sobreexplotación del recurso más la pesca ilegal llevan a que eventualmente sean los causantes de que se produzca o se haya producido en los últimos años una mayor disminución de las especies de las que viven las personas que se dedican a la pesca artesanal. Pero nada de eso tiene que ver con la planta Arcones, con su actividad, con sus riles, con sus emisiones al aire, etcétera. En definitiva, no se ha aprobado todo lo contrario de lo que señala la demanda, y la demandante, al revés, no ha aprobado ninguno de los requisitos de la responsabilidad ambiental que establece la ley. Con esto cierro y solicito que se rechace sin más la demanda con costa. Muchas gracias, señor abogado. A continuación, el tribunal podrá solicitarle a los abogados que se extiendan sobre algún punto de hecho o de derecho sobre los cuales haya versado su alegato. Villalobos. Yo, en primer lugar, quisiera ver si no hay aclaraciones sobre las cosas que ustedes mismos han cerrado. ¿Rectificaciones de hecho? Las rectificaciones de hecho por las partes, antes de hacer. Bien, a mí me queda una gran duda que se la formulé a todos los testigos expertos que presentó la demandada y que no ha sido aclarada hasta el minuto. Yo no sé si se la puedo formular a usted, señora Aguilar. No soy técnico, pero Lo la sé. medida que puedo responder. Que tiene que ver con el estudio ecotoxicológico realizado de los efluentes, en los cuales se hizo un test de LC50 que tiene que ver con la mortalidad de la Daphnia magna. Y yo consulté cuándo fue la última vez que se hizo este test ecotoxicológico. Se me indicó que se hacía con cierta periodicidad y quién era el encargado de hacer estos test. Ahora, ¿le puedo cambiar la pregunta u orientar la respuesta respecto de dónde, entre las 22.000 fojas que nosotros recibimos de documental, puedo encontrar esos test ecotoxicológicos del efluente? Me dice que los... ¿Puedo hacer una pregunta hacia atrás? Hay un técnico que está... Sí, por supuesto. Que me puede ayudar a ver. Por lo menos sabemos que son trimestrales. He recibido tantos los documentos que hemos acompañado. Exactamente, que es muy abundante, es sobreabundante, diría yo, la cantidad de documentos. Y respecto a los documentos y una de las declaraciones de los testigos, también tengo una duda y que lamentablemente no la pude despejar en su oportunidad porque se habló del monitoreo del ictioplancton, así que si usted quiere puede hacer la consulta, le aviso el tiro, porque esos monitoreos están asociados al análisis de un río en particular. Y aparentemente en la declaración estaban asociados a la bahía o al Golfo de Arauco en su totalidad. Entonces quisiera saber con precisión este monitoreo del ictioplancton que está relacionado con las larvas de peces, si se realiza solamente en el río o si se realiza también en la bahía. No tiene que... Estar el letrado, si quiere, puede preguntarle a su... Por el recuerdo que tengo, pero no. Dicen que se hace en el río y en el mar. En el río Carampangue y en el Golfo, a la salida del estadio.
Ministro, lo que acompañamos aquí, me lo explican, dentro de este tráfago de papeles, son los certificados de autocontrol, que dan cuenta del resultado de los bioensayos, pero no acompañamos los bioensayos propiamente tal. Esto está... ...13 a 17 del escrito 2, creo que. 13 a 17. O sea, están los resultados de los autocontroles, pero no los de los bioensayos propiamente tales. Se remite a los... Gracias. Ministro Retamal. No tengo preguntas. Tampoco tengo preguntas, por lo tanto, siendo las 16 horas con 07 minutos, damos por concluido esta audiencia. Tengan todos buenas tardes. No sé si hay alguna petición final que deseen realizar. Por esta parte no... ¿No hay ninguna? Perfecto. Entonces damos por concluida la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.